La ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, es sin lugar a dudas el principal desafío evangelizador de la Iglesia en Argentina. La presencia de instituciones educativas en esta región ha posibilitado que muchas personas conozcan del amor de Dios. El Instituto Adventista Florida, su personal y sus alumnos han sido el instrumento para que Dan y su familia disfruten de este amor. Vamos a ver entonces el testimonio del Instituto Adventista Florida, Asociación Bonaerense. Cuando Dan estaba por cumplir los 3 años aproximadamente, empezamos a buscar colegios y así fue la manera que nosotros conocimos el instituto e entramos también ahí adentro, ¿no? Ni bien llegué, lo primero que me presentaron fue la directora y la directora me recibió con una calidez hermosa. Ya nos mostró todo el instituto. Así fue que Dan comenzó a estudiar en el Instituto Adventista Florida y su familia a relacionarse con nuevas personas. Empezamos a conocernos sin querer, como hacemos así, un hola, un chao con las mamás, ¿no? Y de a poquito, digamos, fuimos hablando un poquito más. Se me ocurrió orar por ellos y pedirle que Dios me ayude a poder traerlos a la iglesia algún día. Se pudo notar una diferencia en Dan desde los primeros días en que comenzó a asistir a la escuela adventista. Nosotros lo veíamos como medio raro, nosotros no éramos el mejor ejemplo para él en tema de educación. Y nosotros como que nos causaba gracia, en realidad nos reíamos del nene, nos reíamos cuando él hablaba de Dios, pero nos damos cuenta que era diferente. O sea, Dan era como, tanto para mi esposo como para mí, hasta la familia también decía que era raro. Empezó primer grado, donde se sentía muy bien, hablaba de la Biblia. Le pregunté si me podía comprar una Biblia. Entonces ellos me compraron y empecé a leerla. En segundo grado nosotros conocimos a la maestra Viviana Bloch y ella me comentó que Dan es un chico muy vivaz, es más, en el colegio se desempeñaba muy bien, era muy colaborador, muy compañero, que él estaba todo el tiempo protegiendo a las personas. Dan inquieto como todo chico, pero a mí me llamaba algo la atención de él. Era uno de los primeros que terminaba. Bueno, entonces después de que los chicos leían, yo les daba un tiempito, les preguntaba a ver qué habían entendido del versículo. Y bueno, Dan era uno de los que había entendido perfectamente las historias. Se me ocurrió un día y le dije que venga los sábados, que estaba bueno, nos hacen actividades y que para que venga a aprender más de Jesús. Entonces Dan comenzó a ir a la iglesia y sin saberlo estaba testificando de Jesús en su propio hogar. Teníamos también esas reuniones grandes de familia y Dan no se sentía bien en el lugar, en el ambiente. Nosotros decíamos malas palabras, cada 2 palabras buenas eran 5 malas palabras. Y en cambio Dan nunca dijo una mala palabra. Y era como que cada vez iba llevándome más palabras de Dios. El tiempo fue pasando y Dan se involucraba cada vez más en las actividades de la iglesia, hasta que un día le dijo a su mamá: mamá, ¿qué te parece si la llevamos a Daira, que vaya al cultito? Dan siempre le iba hablando a su hermana. Siempre como que le hacía cultitos. Rosana aceptó ir y luego de la escuela sabática, Dan insistió en quedarse para escuchar el sermón. Bueno, vamos. Subimos y le dije, bueno, Dan, por acá nomás, así, atrás. Me dice, sí, no te preocupes, vamos mamá, yo te acompaño. Me llevó a la segunda fila y me hizo sentar en el medio como para que por ahí no me escape. Y yo me sentía rara, pero él se sentía re bien. Él me indicó todo como tenía que hacer, todo en el sermón, cómo tenía que estar en el culto. Cada vez que decía algún pasaje bíblico, yo le buscaba la Biblia y se lo daba. De esta manera, los padres de Dan comenzaron a asistir a la iglesia y a interesarse por el estudio de la Biblia. Que empezamos a hacer los estudios bíblicos. Y lo hicimos bastante rápido porque estábamos bastante entusiasmados. Cuando nos empezamos a juntar y a empezar a aprender de la palabra, yo me di cuenta que mi personalidad cambió. En casa ya las palabras se estaban yendo, las palabras malas se estaban yendo. Había comunicación más linda. Poco tiempo después, las oraciones fueron contestadas y toda la familia decidió bautizarse. En el momento del bautismo fue algo totalmente emotivo. Había muchas personas, habían venido mis 2 abuelas. Nos metimos los 3 al bautisterio, los 3 llorábamos
Y él decía que él tenía una emoción muy grande, que todo lo que habíamos hecho en algún momento, o sea, tanto el padre como yo, se iba a terminar. Dan es un ejemplo para los chicos. Se percibe en el aula, se percibe en todo el ambiente que está Dan, en el colegio, en la iglesia. Vemos que es un chico diferente, ¿no? El Espíritu Santo trabaja mucho a través de la educación adventista y trabaja en los corazones de los niños, que son los más sensibles a su voz. Él nos fue transmitiendo con su poquita edad, nos fue llegando a nosotros para que nosotros hoy en día podamos dar este testimonio y dar gracias a que hemos conocido a Dios, ¿no?